A retomar ese pasaje de Colosenses 3:16 que hemos venido predicando o haciendo alusión a él durante las últimas 4 semanas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hoy, mis hermanos, nos vamos a enfocar en una parte de esta palabra, de este versículo, que tiene que ver con la enseñanza y la exhortación. Vamos a intentar hacer esta predicación práctica, que la entendamos para poder llevarla a la acción. Y para comenzar quiero que ustedes noten 3 asuntos doctrinales, propiamente dicho serían asuntos eclesiológicos, 3 cosas que brotan de este texto, y después vamos a ir a la parte práctica del versículo. Mire, lo primero que quiero hacer notar, lo voy a hacer a través de una ilustración. Mire, se cuenta la historia de un pequeño pueblo en las montañas que siempre tenía agua fresca en su plaza central gracias a una fuente que nunca se secaba. La gente bebía de allí, lavaba, regaba sus plantas y todo el pueblo prosperaba gracias a esa fuente. Un día, alguien curioso decidió seguir el canal hasta la montaña y descubrió que había un manantial oculto que alimentaba a esa fuente. Mientras el manantial siguiera fluyendo, el pueblo tendría vida. Pero sin duda que si el manantial se obstruía, la fuente del pueblo se secaría y con ello el pueblo entero también. Mire, la vida práctica de la iglesia, como puede ser la enseñanza, la exhortación, el amor fraternal, el servicio, la adoración, son como esa fuente que está allí en la plaza de ese pueblo, que estas cosas son visibles, refrescantes, necesarias, pero todo eso depende del manantial oculto, que es la palabra de Dios. ¿Por qué digo que es el manantial oculto? Porque está dentro de usted, mora la palabra abundantemente dentro de los corazones de ustedes. Si la palabra fluye hacia afuera, la iglesia florece. Si se obstruye, ya sea por negligencia, por distracciones o por errores en la comprensión de la palabra, bueno, la iglesia va a tener la repercusión y probablemente sea una iglesia que se seque. Mire, sin duda que en la mente de Pablo está esa idea, porque la forma en que él construye la frase que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, es una frase, mis hermanos, que nos dice, por parafrasearlo, que la manera en que se hace visible que la palabra vive en usted de manera abundante es que unos a otros nos vamos a enseñar y nos vamos a exhortar. Esa es la primera verdad eclesiológica que yo quiero que no pierda de vista, ¿sí? La vida práctica de la iglesia debe brotar de la palabra de Dios. La vida práctica de la iglesia no puede emanar de otro lado, de ideas humanas, de filosofías, de cuestiones empresariales. La vida práctica de la iglesia siempre debe brotar de la palabra de Dios. Por eso, como ya lo hemos predicado anteriormente, es importante estudiar la palabra, entenderla correctamente, porque de ella, cuando nos saturemos de esa palabra, va a brotar la vida práctica de la iglesia. Ahora, ¿cómo
ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y aquí vamos a ir a la segunda asunto eclesiológico, que yo quiero que no pierda de vista, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando esa palabra de Dios llega a formar parte de nosotros y nuestra actitud es de obediencia a esa palabra, y entonces el Espíritu se manifiesta y hace su obra y nos mueve poderosamente hacia la santidad, hacia una vida justa, hacia una vida de crecimiento y de madurez. Mis hermanos, debemos entender algo, que eso no va a suceder en el ámbito de lo individual, porque el concepto bíblico del crecimiento de la iglesia siempre va a ser en un asunto de congregación, de comunidad, no en un asunto individual. La vida cristiana no se da en solitario, siempre se va a dar en la comunidad de una iglesia. Por eso, mis hermanos, es vital para todos estar congregados, porque la madurez personal y como grupo solamente se va a dar cuando estamos juntos. Cuando el apóstol Pablo habló de la meta de la madurez, que es Cristo, él no lo decía a los cristianos en una forma individual, sino más bien Pablo empleaba comparaciones que hablaban de esa pluralidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo compara la iglesia con un edificio donde cada uno de los creyentes es una piedra o por decirlo actualmente como un tabique que forma parte de esa construcción que se va edificando. La Nueva Traducción Viviente de Efesios 2, 20-21 dice de la siguiente manera, y ponga atención, dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Ahora, ¿ya se dio cuenta que siempre Pablo habla en un sentido plural? Estamos, formamos, etcétera. Mire, si somos atentos a este ejemplo que le acabo de leer ahí en Efesios 2:20, nos vamos a dar cuenta que es verdad que ese edificio, del cual nosotros somos parte y que va creciendo, está cimentado sobre Cristo y su palabra. Esa palabra que nos llegó por medio de profetas y apóstoles. Ahora, yo creo, mis hermanos, que Pablo usa una variedad de ejemplos para decir lo mismo una y otra vez. Cuando vamos a este pasaje de Colosenses que estamos estudiando, Pablo otra vez vuelve a la palabra como fundamento, como fuente de donde brota la vida práctica de la iglesia. Pero es una vida práctica que se da en comunidad, no se da, mis hermanos, de otra manera. Y eso yo quiero que usted no lo pierda de vista. Mire, yo creo que esa idea de que un cristiano solitario de alguna manera puede ser más santo, tal vez porque tenga un aire de misterio y a la gente le da la idea de que aislarse conlleva una mayor consagración, pues es una falsedad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque sin duda que en la historia de la iglesia hubo quien llegó a pensar así. Por ejemplo, a partir del siglo IV, sucede que hubo quien llegó a pensar que apartarse de la sociedad y vivir aislado le daba un aura de mayor santidad, y así surgieron las órdenes monásticas de la Iglesia Católica. Pero mis hermanos, si volvemos a las raíces de la palabra de Dios, a la enseñanza apostólica, nos vamos a dar cuenta que ese asunto del llanero solitario no existe. El crecimiento espiritual, según lo determinó el Señor, es en comunidad. No hay otra manera de madurar y de crecer y de llevar una vida correcta delante de Dios que no sea en comunidad, en la comunidad de la iglesia. Déjeme ponerle un ejemplo.
Mire, en un bosque, y estoy hablando de un bosque denso, con muchos árboles, árboles que crecen altos y fuertes, mis hermanos, eso sucede porque sus raíces, y no sé si usted sabía eso, pero en un bosque donde hay muchos árboles, las raíces por debajo de la tierra se entrelazan, las raíces de todos los árboles. De manera que en esa red de raíces, los árboles comparten el agua, los nutrientes, incluso se llega a dar una protección a los árboles más jóvenes para que no se sequen cuando hay una sequía. Además, al estar juntos, los troncos de esos árboles grandes y fuertes se protegen del viento. Pudiéramos decir que forman una especie de barrera que va a hacer que si viene una ráfaga fuerte de viento, bueno, pues resistan. Un árbol solitario pudiera ser derribado por una corriente fuerte de viento, pero un bosque completo no. Mis hermanos, el creyente aislado puede pensar que crecerá más rápido o que será más puro por sí mismo, pero la verdad es que solamente se va a debilitar. El plan de Dios es que la iglesia siempre sea una comunidad y en medio de ella se da la madurez, porque allí se comparte el alimento de la palabra, se sostiene al débil, se corrige al desviado, se protege en la tormenta de la tentación, de manera que el crecimiento espiritual ocurre cuando estamos entrelazados, no en solitario. Esa es la segunda verdad eclesiológica que brota de este texto. Y por último, mis hermanos, como parte de este análisis, debo yo decir que los verbos enseñar y exhortar, así como aparecen ahí en nuestra versión Reina Valera, comparten lo que se llama un pronombre recíproco. Nunca entramos en cuestiones técnicas o procuramos hacerlo lo menos posible, pero bueno, simplemente quiero que sepa que en el griego hay algo que se llama pronombre recíproco, por lo cual en nuestra versión estos verbos se traducen como enseñándoos y exhortándoos. Eso significa que no es un flujo unilateral, es decir, no es una cosa de un maestro-discípulo, ¿sí? Donde el que enseña es el maestro y el que recibe es el discípulo, no es así. Sino aquí se está hablando de que toda la congregación participa hacia sí misma. La enseñanza fluye de uno con otro en la congregación. Por eso hablamos, mis hermanos, de este pronombre recíproco. Ahora, una vez entendido esas tres cosas, que la vida práctica de la iglesia fluye de la palabra, el crecimiento se da en una comunidad que es la iglesia, y que esa vida cristiana es de unos con otros, no de los maestros a los alumnos solamente, sino de unos con otros. Una vez dejado en claro eso, vamos a pasar a la exposición ya práctica de este texto. Mire, cuando yo comencé a escribir este sermón, pensaba tocar en dos puntos separados la enseñanza y la exhortación. Pero a medida que fui avanzando en la comprensión del texto, mis hermanos, llegué a la conclusión de que no se pueden tocar separados. Yo creo que el propósito de Pablo es que ambas van de la mano. De hecho, enseñar y exhortar son dos caras de la misma moneda. Enseñar y exhortar son dos caras de la misma moneda. Ambas provienen de la Escritura, como ya lo hemos dicho. Y ahora agregaremos que ambas tienen que ver con la vida práctica de la iglesia en una meta que la iglesia tiene, que es llegar a ser como Cristo Jesús. Ahora, les voy a explicar en qué consiste cada una y luego vamos a ver cómo interactúan entre sí en la vida práctica de la iglesia.
Mire, enseñar, vamos a comenzar por enseñar. Enseñar, mis hermanos, en los escritos de Pablo, tiene que ver mucho más que con solamente transmitir conocimiento. Yo sé que para nuestra cultura actual, cuando hablamos de enseñar, lo que nos viene a la mente de manera casi automática es pensar en un aula donde hay un profesor y un grupo de alumnos que son los que reciben esos conocimientos. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, esta palabra tiene un significado mucho más rico. No solamente es compartir datos bíblicos, más bien, y quiero que esto no lo pierda de vista, la idea paulina es la de formar creyentes. Estamos hablando, mis hermanos, de un asunto de formación según la verdad revelada. Y en este caso, esa verdad revelada es la Escritura que nos habla de Cristo Jesús. En otras palabras, la idea de enseñar es moldear la mente y moldear la vida de los creyentes para que se ajuste al modelo bíblico. Y ese modelo bíblico es Cristo. Ahora, mis hermanos, esto que le estoy diciendo es lo mismo que el Señor Jesús hizo cuando enseñó a sus discípulos. Él no solamente les dio información, sino que Él literalmente moldeó su manera de pensar y moldeó su manera de ser, al grado de que ellos llegaron a ser semejantes a su Señor y la gente lo pudo ver. Por eso comenzaron a decirles cristianos, porque eran como Cristo. En este verso 16 de Colosenses del capítulo 3, enseñar no se refiere al oficio de ser maestro en la iglesia. No estamos aquí hablando de estar en un salón de clases del Instituto Bíblico, dando o enseñando a un grupo de hermanos, no. Pablo tiene en mente otra cosa. Por eso habla de enseñándoos, que como ya hemos dicho, es una acción recíproca que se da entre todos los hermanos de la congregación. Y quiero que quede claro que cuando habla de enseñándoos, no estoy diciendo que usted se va a volver maestro de un grupo de alumnos, no. Entonces tal vez te estés preguntando, bueno, ¿de qué se trata esto? A ver, dame unos ejemplos. Bueno, ahí le van los ejemplos. Mire, la enseñanza mutua en Colosenses 3:16 se refiere a que cada creyente comparte lo que ha recibido de la palabra. Por ejemplo, en una conversación cotidiana, citar un pasaje que se aplique a la situación. O por ejemplo, cuando usted como padre instruye a sus hijos y les cita la palabra de Dios. O cuando un grupo de hermanos se reúne y comienzan a compartir lo que aprendieron en su estudio bíblico personal o en su devocional durante la semana. Pero para que esto quede aún más claro, le voy a dar 3 ejemplos de lo que yo creo que Pablo tenía en mente cuando está hablando de enseñándoos. Mire, un pastor una vez contó que en una reunión de oración, un hermano ya mayor, sin estudios prácticamente en teología ni en nada de eso, sin embargo, en aquella reunión compartió un versículo que había leído esa mañana y que había sido significativo para él, y ese versículo era 1 de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Lo dijo así con toda sencillez, sin explicación elaborada, pero en aquel grupo de oración había una joven madre que llevaba semanas angustiada por la salud de su hijo. Y ese versículo en ese momento fue como un vaso de agua fresca para el sediento. Ese día el pastor reflexionó y dijo, la iglesia se edifica
no solamente desde el púlpito, sino cuando cada creyente comparte lo que la palabra ha sembrado en su corazón. Le doy un segundo ejemplo. Mire, en una iglesia rural, acá en América Latina, un grupo de hermanos acostumbraban a trabajar juntos en el campo. Y uno de ellos, mientras estaban en el campo sembrando, les dijo a los demás, ¿saben? Hoy en mi lectura salió que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mientras iban tirando las semillas en la tierra, esa palabra se quedó grabada en todos. Se dieron cuenta de que el trabajo diario era también un recordatorio de cómo vivían espiritualmente. Semanas después, uno de los jóvenes confesó que esa sencilla enseñanza lo había guardado de tomar una decisión equivocada. Le voy a dar un último ejemplo. En una clase de escuela dominical, la maestra preguntó al grupo de niños que tenía allí, ¿qué podemos hacer cuando tenemos miedo? Y antes de que ella pudiera responder, un niño pequeño levantó la mano y dijo, mi papá siempre me lee el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Ese día no fue la maestra quien dio la enseñanza más poderosa, sino un niño que compartió lo que su padre le había transmitido en su casa. Mis hermanos, la enseñanza mutua no es necesariamente la que se da a través de un sermón o de una conferencia. Muchas veces sucede en la mesa familiar, en un pasillo de la iglesia, en una oración sencilla o en el consejo oportuno de un hermano. Porque la palabra, cuando mora en abundancia, busca salida en la comunidad. En una frase podríamos decir, lo que me ha edificado a mí de la palabra, lo comparto con otros para que también sean edificados. Bueno, espero que quede claro eso, porque yo quisiera que eso lo pudiéramos empezar a poner en práctica. Yo sé que están estudiando la Biblia, que repasan los sermones, que se aprenden textos. Mi hermano, si tú estás saturado de la Biblia, compártela, cítala. Cuando estés orando, cuando estés platicando, cuando le enseñes a tus hijos, cuando te sientes a comer, porque eso es enseñándoos unos a otros. Ahora vamos con la exhortación. La exhortación, dijimos, es la otra cara de la moneda. Y tal vez te preguntes por qué digo eso. Bueno, porque, mis hermanos, entendemos que la enseñanza es sobre todo la forma positiva de la instrucción bíblica. Es decir, las cosas que sí debemos hacer. Entre tanto que la exhortación se refiere sobre todo a las cosas que no debemos hacer. La exhortación es ese llamado de atención cuando no estamos marchando por el camino correcto o de la manera correcta. La exhortación es también esa palmada en el hombro o en la espalda para alentar al que está decaído. Es la oración o la palabra oportuna para animar a seguir adelante cuando alguien se está quedando estancado. Como ya lo hemos dicho antes, mis hermanos, la exhortación también debe fluir de la palabra de Dios, de esa palabra que abunda en ti y que debe ser aplicada con sabiduría cuando se exhorta. Ahora, para dejar en claro lo que es la exhortación, quiero darles en primer lugar algunos ejemplos de lo que no es la exhortación. Porque sobre todo en esto no quiero que haya confusiones.
Porque realmente, mis hermanos, a veces pensamos que estamos exhortando cuando lo que estamos haciendo es otra cosa. Por eso le voy a dar algunos ejemplos de lo que no es en primer lugar. Mire, la exhortación no es una crítica destructiva. Exhortar, mis hermanos, no es señalar el error con tono de desprecio, de burla, como cuando le decimos a alguien, mira, siempre estás haciendo lo mismo, yo creo que tú nunca vas a cambiar. Si tú le dices eso a un hermano, es más probable que lo lastimes en lugar de edificarlo. Número 2, exhortar no es disfrazar un chisme de preocupación, porque hay quienes hacen eso. Exhortar, mis hermanos, no es hablar a otros de la falla de un hermano, en lugar de ir con el hermano y hablar directamente con él. ¿Sí? Por ejemplo, hay quienes llegan a decir, vamos a orar por el hermano fulano porque creo que no anda muy bien. Bueno, cuando tú haces eso, realmente estás propagando o dando a conocer una falta en lugar de ir y atenderlo personalmente. Entonces, no es disfrazar un chisme de preocupación. Número 3, exhortar no es ser un legalista. ¿Qué es eso? Bueno, exhortar no es imponer reglas humanas como si fueran mandamientos divinos. Por ejemplo, hay quien ha llegado a decir, Dios no te va a usar si tú no cambias tu manera de vestirte. Yo creo que al templo debes venir vestido de esta forma o de esta otra. Eso es solamente poner una carga que ni siquiera es bíblica, en lugar de dar una exhortación en el sentido correcto. Número 4, exhortar no es descargar tus frustraciones personales en un hermano. Es decir, que no es usar la Biblia como si fuera un martillo para desahogar tu enojo con alguien. Por ejemplo, yo sé que hay quienes usan versículos fuera de contexto para darle en la cabeza a alguien que le cayó mal o que lo hizo enojar, y a veces empleamos la palabra de Dios para desquitarnos. Eso no es exhortar. Mis hermanos, la exhortación bíblica siempre busca restaurar, no aplastar. Siempre nace desde el amor y se basa en la palabra, no en opiniones personales. Ahora, como ya hemos dicho anteriormente, tanto la enseñanza como la exhortación se dan en el plano de la reciprocidad. Y quiero recalcar esto porque hay una gran cantidad de creyentes que piensan que esto de exhortar solamente es un asunto que puede hacer el pastor. Pero como ya lo hemos dicho y como Pablo nos lo ha recordado, mis hermanos, la forma de vida de la iglesia, al menos en la enseñanza y la exhortación, es algo de lo cual todos debemos participar. Tu obligación es enseñar citando la palabra correctamente y tu obligación es exhortar haciéndolo de la manera correcta. Ahora, le voy a dar 3 ejemplos, como lo hicimos con la enseñanza, pero ahora acerca de la exhortación. Número 1, mire, se cuenta por allí de un joven cristiano que comenzó a faltar mucho en la iglesia. Y un día, un hermano ya mayor vino y le regaló una Biblia que él había usado por muchos años, era una Biblia muy querida para él, y se la regaló. Y dentro de esa Biblia había una nota escrita que decía, recuerda Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y luego añadió, te necesitamos y tú nos necesitas. Esta sencilla exhortación, dada con cariño y basada en la palabra, fue suficiente para que aquel joven recapacitara y volviera a la comunión. Le doy otro ejemplo. Una hermana también mayor notó que una jovencita del coro comenzaba a sentirse un tanto distante y comenzaba a tener algunas actitudes rebeldes que ya eran notorias en la iglesia. En vez de hablar con otros acerca de eso,
esta hermana la llamó directamente y le dijo: hija, tú sabes que te quiero mucho y oro por ti. He notado que tu corazón parece cargado. Mira, yo creo que deberías recordar Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quieres que oremos juntas? Esa exhortación no fue acusación, sino cuidado, y abrió la puerta para restaurar a aquella joven. Le doy un último ejemplo para que sean 3. Mire, un cristiano relató que estaba a punto de tomar un negocio pues un tanto turbio, pero él tenía un mejor amigo que también era creyente, y cuando se dio cuenta de esa situación, se lo dijo sin rodeos: hermano, yo creo que eso que estás a punto de hacer no agrada al Señor. La palabra dice allá en Mateo 6:24 que no puedes tú servir a Dios y a las riquezas. De manera que si haces eso que estás pensando, vas a perder tu buen testimonio. Esas palabras le dolieron en el momento a este hermano. Pero esa exhortación franca, directa y basada en la palabra, lo libró de una caída que habría manchado su fe. Mis hermanos, la exhortación bíblica no es un cuchillo que clavas en la espalda de tu hermano. La exhortación bíblica es como el bisturí que usa un médico y que corta con precisión para sanar. No es chisme, no es crítica, es la verdad dicha en amor, buscando la restauración de nuestros hermanos. Concluimos, mis hermanos, entonces, en que todo creyente lleno de la palabra hasta rebosar, deja que esa palabra fluya fuera de sí mismo, y entonces enseña a sus hermanos en cada oportunidad, y también exhorta con amor cuando es necesario. Mis hermanos, esa es la maravilla de una iglesia que está llena del Espíritu y que crece constantemente, no separados, juntos como un cuerpo, como un edificio y como un bosque. Quiero, mis hermanos, terminar, y con esto vamos a cerrar ya toda esta serie de consideraciones acerca de este texto, con un asunto que yo creo, mis hermanos, que es la meta de la enseñanza, de la exhortación, y esa meta, mis hermanos, es llegar a ser como Cristo. Cuando comenzamos la exposición de este pasaje de Colosenses hace 4 predicaciones ya, lo primero que explicamos es por qué Pablo se refiere a la palabra como la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bueno, yo espero que lo recuerde porque lo explicamos en aquella ocasión. Y yo creo, mis hermanos, que es justo que cerremos toda esa exposición hablando de lo mismo, pero en forma de aplicación, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este sermón. Mire, ya que Pablo se ha centrado en lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo, como aquella palabra de la que debemos ser llenos, de alguna manera es obvio que Pablo quiera plantar la figura y el ejemplo de nuestro Señor como meta a la cual deberíamos anhelar llegar siempre, ya que la enseñanza y la exhortación tienen como propósito el moldearnos en cómo pensamos, en cómo actuamos. El modelo bajo el cual vamos a ser moldeados debe ser Cristo Jesús. Mire, el gran expositor bíblico, William Hendrickson, hablando tocante a este pasaje de Colosenses, dijo lo siguiente: para él, es decir, para Pablo, la doctrina abstracta no existe, tampoco la ética cristiana flotando en el aire. Por consiguiente, el apóstol jamás predicó a un Cristo que era Salvador, pero no ejemplo.
ni tampoco a un Cristo que es ejemplo, pero no salvador. Por cierto, para Pablo el cristianismo era una vida, pero una vida basada en una doctrina. Y para aquellos, y solo para ellos, que aceptan a Cristo como Salvador, Señor y capacitador, Él es también su ejemplo. Bueno, William Hendriksen simplemente está tratando de profundizar en ese propósito que tiene Pablo al dar esta enseñanza. Mire, al igual que como lo hemos hecho antes, quiero darle algunos ejemplos de que lo que no es imitar a Cristo. Porque yo sé que también a lo largo de los años, cuando hablamos de imitar a Cristo o de que Él sea nuestro modelo, a veces tomamos ideas que no son correctas. ¿Sí? Y antes de pasar a decir cómo es lo correcto, quiero que entendamos lo que no es imitar a Cristo. Número 1, el famoso ¿qué haría Jesús? Mire, hace algunos años se popularizó la frase ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces se le enseñaba a la iglesia a decir cuando tengas un problema, cuando tengas que tomar una decisión, cuando estés en una coyuntura donde hay que tomar un camino, pregúntate qué haría Jesús si estuviera en tu lugar. Pero, mis hermanos, el problema es que cada quien imaginaba a Jesús a su manera. El resultado es que algunos terminaban justificando decisiones sentimentales, otros acciones casi contrarias a la Escritura, porque lo que guiaba era la imaginación y no la palabra de Dios. Mis hermanos, no necesitamos inventar lo que haría Jesús, porque de hecho tenemos el registro de lo que Jesús hizo y de lo que Él enseñó y de lo que Él mandó en la Escritura, para no tener que estar imaginando cosas. Número 2, algunos piensan que ser como Cristo es adoptar un estilo de vida ascético o que de alguna manera se note en nuestra apariencia. Como, por ejemplo, vestir de cierta forma o usar cierto lenguaje o aparentar, por ejemplo, humildad. Alguien, por ejemplo, puede jactarse de ser humilde porque viste de manera muy sencilla. Hay quien hasta se deja crecer el cabello para parecerse a Jesús, según lo ha visto en las películas, pero resulta que es todo un orgulloso. Y entonces termina poniendo su atención en lo exterior en lugar de lo interior. Ser como Cristo realmente es una transformación interna del carácter, no una imitación externa. Número 3, el famoso caso del Jesús selectivo. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que hay quienes escogen un rasgo de Jesús y lo absolutizan. ¿Cómo es eso? Bueno, hay quien dice, ser como Jesús es ser siempre manso y nunca ser un confrontador. Pero se olvidan que el Señor realmente era un confrontador, porque se la pasó confrontando a los religiosos de su tiempo. O hay quien hace lo contrario y dicen, bueno, Jesús siempre andaba confrontando a la gente y eso es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Olvidándose que Jesús también era alguien que manifestaba ternura con los quebrantados. ¿Qué es lo que aprendemos? Que ser como Cristo es reflejar todo su carácter, no solamente una parte que a mí me acomoda. ¿Sí? Número 4, el asunto del misticismo, que está muy de moda el día de hoy. Mire, hay quien busca una especie de fusión emocional con Cristo. Y dicen, por ejemplo, algo como esto. Voy a imaginar lo que Jesús sentía, y si yo logro imaginar lo que Jesús sentía, entonces voy a ser como Él. ¿Cuál es el resultado de eso? Que terminan sustituyendo obediencia práctica por un sentimentalismo subjetivo. Mis hermanos, no basta sentir lo que Jesús sentía.
hay que obedecer más bien lo que Jesús ordenó en la palabra. Y por último, mis hermanos, de este asunto de ser como Jesús no es ser un legalista disfrazado de piedad. Mire, hay quienes creen que ser como Cristo es cumplir reglas estrictas y medir la santidad por conductas visibles, como no hagas esto o no toques aquello, etcétera. ¿Qué aprendemos de esto? Que Cristo nos transforma desde adentro, no por medio de un reglamento humano, que a veces nosotros mismos fabricamos, y a través de ese reglamento nos medimos y también medimos a los demás. Eso no es ser como Cristo. De manera, mis hermanos, que imitar a Cristo no es inventar al Cristo de mi imaginación. No es copiar solo lo que me gusta de Él. Tampoco es apariencia desde afuera. Imitar a Cristo es obedecerlo a Él, tal como lo tenemos en la palabra, y dejar que el Espíritu forme en mí el carácter completo de mi Señor. Ahora, yo quiero compartir con usted, y vamos a ver ahí en la pantalla un cuadrito, de cómo Pablo tomaba a Cristo como ejemplo, y en esa idea de enseñar y de exhortar, cuando Pablo interactuaba con la iglesia, se la pasaba citando la Escritura y tomando como ejemplo a Cristo. Y esto, mis hermanos, debo decirlo que sucede más a menudo de lo que nos damos cuenta cuando leemos las epístolas de Pablo, pero es real. Mire, por ejemplo, Romanos 15:2, cuando Pablo está hablando acerca de agradar al prójimo, él dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahora piensa en esas palabras, y eso es verdad. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, porque Él, finalmente, usted sabe, se despojó de su trono, de su gloria, y vino a hacer cosas por alguien que no lo merecía. Romanos 15:7, cuando Pablo habla acerca de recibir a los hermanos, él dice, como también Cristo nos recibió. Ahora tú piensas en eso y realmente es verdad. Cristo, siendo nosotros unos completos pecadores, no se puso a criticarnos, a rechazarnos, sino que realmente nos recibió con amor. Y Pablo lo pone como ejemplo. Segunda de Corintios 8:7 y 9, cuando Pablo habla acerca de dar al necesitado, él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No hay nada que explicar a eso. Cuando Pablo habla acerca de andar en amor, Efesios 5:2, el apóstol dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andar en amor no es dar lo que se te antoja. Cuando uno ama, se da completo. Eso es lo que nos enseñó Cristo. De manera que Pablo cita la palabra, enseña y exhorta, pero su ejemplo siempre va a ser Cristo. Cuando él habla acerca de ser humildes y no unos egocéntricos, Filipenses 2, él nos da el excelentísimo ejemplo de nuestro Señor, que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es ser humilde. Y finalmente, mis hermanos, de esta breve lista, porque es larguísima la lista, cuando Pablo habla acerca de perdonar en Colosenses 3:13, que por cierto está dentro del mismo pasaje que estamos estudiando, estamos en 3:16, aquí es 3:13, cuando habla acerca de perdonar, Pablo dice de la manera que Cristo os perdonó. Nuestro ejemplo para perdonar es Cristo.
Mis hermanos, para Pablo es más que suficiente la revelación que él en ese momento tenía a la mano acerca de nuestro Señor. Ese ejemplo que Pablo tenía de Cristo es como si lo pudiera ver cara a cara. Y al verlo a cara, Pablo iba siendo transformado en la semejanza de ese Señor al que contemplaba constantemente. Por eso, cuando escribe allá en segunda a los Corintios las siguientes palabras, lo hace pensando en eso, y se lo leo de la versión actual, que dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, sin duda que Pablo era un hombre saturado por la palabra de Dios, que había asimilado esa palabra a tal grado que cuando interactuaba con la iglesia, en persona o por carta, siempre lo hacía citando las Escrituras y apuntando a Cristo como el ejemplo al cual aspiramos. Ahora piense por un momento, ¿cómo cree que sería esta congregación si todos actuáramos de esa manera? Si todos estuviéramos estudiando la palabra, asimilándola, hasta que nos llenara de tal manera que comenzáramos a enseñar y a exhortar con ese modelo que es Cristo Jesús. Yo no tengo la menor duda, mis hermanos, de que la semejanza con Cristo para cada uno se volvería evidente de muchas maneras. Al final de cuentas, esa es nuestra meta. Por eso yo lo invito a que pongamos manos a la obra. Si tú enseñas a tu hermano, lo exhortas a que sea más como Cristo, si lo haces dejando que la palabra fluya de ti hacia tus hermanos y de ellos hacia ti, sin duda que esta congregación va a llegar a esa medida del varón perfecto. Que por cierto, cuando Pablo lo dice, no está pensando en lo individual, sino como congregación. Quiero terminar, mis hermanos, este sermón con una pequeña historia. Y yo quiero que pienses en esto y que te lo lleves para el resto de esta semana. Mira, en una pequeña iglesia de un pueblo, los vecinos conocían bien a un anciano que era de temperamento callado, que asistía siempre con toda fidelidad a los cultos. Y él era conocido porque se sentaba siempre hasta la banca de atrás. Él nunca había predicado, no cantaba tan fuerte, de hecho apenas hablaba. Pero semana tras semana siempre se le veía ayudando en silencio, ya fuera recogiendo los papeles del suelo en el templo, o poniendo discretamente dinero en el bolsillo de un niño pobre, o visitando a los enfermos sin que nadie se lo pidiera y sin anunciarlo. Y resulta que este anciano un día falleció. Ese día la iglesia estaba llena. Incluso había personas que nunca habían ido al templo. Y entonces uno tras otro comenzó a decir: a mí me visitó cuando estaba solo en el hospital. A mí me regaló mis primeros zapatos para ir a la escuela. Una hermana dijo: él oró conmigo en la calle cuando yo sentía que mi vida se derrumbaba. Y en medio de aquella participación de los hermanos, un niño con lágrimas en los ojos preguntó en voz alta y dijo: oigan, ese hermano, ¿no era Jesús que vino por segunda vez y yo no me había dado cuenta? La congregación guardó silencio, pero todos entendieron la lección. Aquel hombre no era Cristo.
pero Cristo sí había vivido en él. Mis hermanos, así debería ser nuestra vida como iglesia, que cuando enseñamos, exhortamos, servimos y amamos la palabra, el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros, al punto de preguntarse o de preguntarle, ¿usted es Él? ¿Alguna vez se lo han dicho? Yo espero que en algún momento de su vida tenga esa experiencia, de que la gente vea a Cristo reflejado en su conducta, en su manera de ser y de amar a los demás. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.